Pedimos, Señor, que tú seas, a través de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo lo que hagamos, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones sean rendidos a ti, Señor. Esa es la razón, el propósito, Señor, por lo que hemos venido. Venimos a exaltarte, venimos a adorarte, Señor, venimos a glorificarte, venimos a darte honra, Señor. En el nombre de Jesús, permite que nuestro espíritu te alabe, te bendiga, Señor, y te dé toda la gloria, Señor. Padre, bendice también a aquellos que han de venir. Padre, tráelos con bien, Señor. Señor, tú conoces esta ciudad, nosotros no conocemos a nadie, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres el que añade a todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Permite, Señor, que puedan venir las almas, Señor, que tú destinaste para salvación, las cuales están en tu mente, por las cuales Cristo Jesús dio su vida, Señor. Gracias por todo lo que eres, Señor. Te honramos, te bendecimos y consagramos este lugar, Señor, para ti, Señor. Que este lugar, cada esquina, Señor, de las 4 esquinas que tiene, Señor, sea consagrado a ti, Señor. Cada aula, cada, Señor, espacio, cada instrumento, Señor, sea consagrado a ti, Señor. Consagramos, Señor, a Eric, consagramos, Señor, a aquellos maestros, a aquellas personas que tú has de traer, Señor, para tu servicio. Yo mismo, Señor, como pastor, me pongo en tus manos para que tú, Señor, seas dando tu presencia y tu unción, Señor, para todo lo que se haga, Señor. Gracias por todo, Señor. Lo ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos una vez más a esta nueva misión. Es una misión, ¿verdad? Quisiera comentarles algo. Estábamos pensando comenzar a una casa, pero la casa estaba un poquito retirado, muy retirado todavía de aquí. Entonces, preguntando, se dio la información de este lugar y creemos que es el lugar correcto que Dios tiene. En realidad, esto que estamos comenzando es como una célula, donde nada más queríamos darle estudio a unas 3 personas, pero gracias a Dios, ¿no? Que no sabíamos que ustedes vivían por aquí, los alrededores, y nos están acompañando, ¿no? No estaba en nuestra mente, pero creo que en la mente de Dios sí estaba. Sí, y agradecemos a Dios por ustedes, y yo sé que me han estado llamando, hay más gente todavía que se va a agregar. Hay algunos que están viendo algunos detalles y se van a agregar. Entonces todo esto lo vamos a dejar a la mano de Dios. Él es el que va a dar el crecimiento. Nosotros simplemente vamos a sembrar la palabra y Él se va a encargar de lo demás. Pero damos gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. Hay caras ya conocidas y nos sorprende Dios cómo Él trabaja, ¿no? De que resulta que ustedes viven por aquí cerca. Algunos en Spanish Fork, otros literalmente aquí cerca. Entonces, pues damos gracias a Dios. Hace ya más de 8 años tuvimos un viaje, yo, su persona, su servidor, y Marco que está aquí. Marco, levanta la mano, Marco. Él es Marco, ¿verdad? Y fuimos a Seattle, Washington. En primer lugar llegamos a Oregon. Había una conferencia con el pastor Chuy Olivares. El tema era comprometidos con la verdad. Y entonces ahí vamos, ¿no? De aquí de Utah. Y llegamos a Oregon, estuvimos platicando con él un rato, le expresamos que aquí en Utah no había casa de oración, y entonces pues él nos dejó unas palabras, pues si no hay, pues bueno, no tenemos a nadie a quien enviar a Utah, pero ustedes pueden comenzar, ¿verdad?, en una casa y se pueden pues comenzar a orar y estudien la Biblia, y con el tiempo pues Dios puede levantar a alguien de entre ustedes, ¿no? Hizo así las manos, de entre ustedes. Y eso nos lo dijo en Oregon. Al otro día, para ser exactos, era el fin de semana del 4 de julio. El otro día fue la conferencia ya, que era sábado, en Seattle, Washington, con la iglesia donde pastorea el pastor Memo López. Y ahí ya nos confirmó más, ¿no? Dice, no, definitivamente, o sea, comiencen algo allá en Utah. Entonces regresamos, eso fue en julio, mes de julio. Regresamos y para agosto, un mes como comenzamos, ¿verdad?, en una casa de un hermano que apreciamos. Comenzamos en esa casa y lo que él dijo, ¿no?, a orar y a estudiar la palabra.
Yo había terminado el instituto precisamente un año anterior, el instituto bíblico. Yo tenía credenciales como ministro, estaba pastoreando o como pastor una iglesia un poquito grande donde se requería un segundo pastor. Y entonces comenzamos allí y se fue dando, ¿no? Empezamos con 2 familias, ahorita somos mucho más, ¿no? Empezamos con 3 personas, 4 en total, con el maestro que yo estaba dando las clases y dirigiendo la oración. Y para el mes de noviembre de ese mismo año, el pastor Memo López me visitó, entre ese transcurso de agosto a noviembre, nos visitó unas 3 veces. Pero ya para noviembre miró que ya éramos un buen grupo, ¿no? Ya no cabíamos en un lugar. Y dice, definitivamente comiencen, ¿verdad?, un servicio oficial como casa de oración. Entonces se mandó la información a Guadalajara, el pastor Chuy y todo su grupo de pastores directivos, y para 5 de enero, se hizo oficial, Casa de Oración Utah. Entonces fuimos la primera iglesia en Salt Lake City, en el estado de Utah. Al año y medio oramos por el pastor Luis Córdoba, que está pastoreando en Arizona, y se abrió otra, y de ahí se abrieron otras más hacia el lado de Arizona, y con nosotros se abrió, ¿verdad? Apoyamos al pastor José Almeida, que apreciamos mucho, está en Notgen, y entonces igual en Salt Lake City empezamos a crecer y rentamos 3,000 pies, ya no cabíamos, nos fuimos a 7,000, ya no cabemos. Entonces estamos pensando qué hacer. Pero desde ese tiempo, o hace más de 5 años, tenemos una carga por Oren, y tenemos por Provo y por Ogden. Y lo que yo veo aquí, que se abrió la puerta en este edificio muy bonito, creo que es la respuesta a las oraciones de tantos años. Es la respuesta a las oraciones de tantos años. Y yo estoy pues súper agradecido con Dios, ¿no? Porque le decía a los hermanos, tenemos que dejar que Dios haga su parte. Y Dios va a hacer su parte. Amén. Entonces estamos contentos y atendimos al llamado hace más ya de 8 años, a la sugerencia que nos dio el pastor Chuy. Y pues ya lo demás, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, gracias a Dios por la primera iglesia de Salt Lake City, que me tocó a mí comenzarla de cero. Ha sido de bendición, ¿verdad? Y extensión, pero con la bendición también de nuestros pastores de Guadalajara. Texté, creo que en esta semana con el pastor Chuy, y pues los manda a saludar a todos. Dice que la gracia y la sabiduría sean, ¿verdad?, con nosotros en esta iglesia. Entonces los manda a saludar, reciban saludos del pastor Chuy, reciban saludos del pastor principal de Casa de Oración USA o Estados Unidos, el pastor Eleodoro Contreras y la mesa directiva. Ayer hablé con el pastor Memo. Reciban saludos también de ellos están orando por esta misión. Y esperamos que con los días se convierta en una iglesia. Es una misión y esperamos y creemos que Dios lo va a hacer así, va a ser una iglesia. Entonces, amén. Amén. Pues muchas gracias una vez más y pues sean bienvenidos. Y pues bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Venimos a aprender de la palabra de Dios. Si usted no se ubica en este edificio, bueno, mire, al lado izquierdo mío, la pared, hacia abajo, al basement o sótano, están, ¿verdad?, los servicios de los baños, ¿ok? Si no se ubica, están hacia allá abajo. Ahí, usted baja las escaleras y está a la derecha. Si usted dice, ¿y dónde puedo tomar agua? Bueno, atrás, a mi derecha, hay agua también potable para que pueda tomar. ¿También, hermanos? Entonces esto es, y más adelante, pues bueno, allá tenemos un comedor que más adelante vamos a usarlo. Tenemos que hacer algunos convivios, ¿verdad?, que son buenísimos. Y un buen comedor, gracias a Dios. Y bueno, tenemos aulas para niños también, que ya estarán viniendo, ya me confirmaron algunos, y la próxima semana habrá algunos. Entonces, pues bueno, esto es tentativamente el edificio, no conocíamos mucho, pero eso es lo que me ha tocado mirar. ¿Está bien, hermanos? Entonces, pues gracias por su asistencia, y vaya a la Biblia, por favor, vaya a Isaías, libro de Isaías, capítulo 55, verso 10. El libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 55, verso 10. ¿Cuál es el estudio de hoy? ¿O qué vamos a estar mirando en estos próximos servicios? ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, esto es una misión y queremos mirar algunas 8 marcas de una iglesia de sana doctrina. ¿Qué vamos a mirar, hermanos? 8 marcas de una iglesia de sana doctrina. ¿Está bien, hermanos?
Y vamos a empezar con el tema número 1 el día de hoy. Que el tema número 1 o la marca número 1 que debe tener una iglesia de sana doctrina es, repita conmigo esto, compromiso con la palabra de Dios. Compromiso con la palabra de Dios. Eso es la primer marca distintivo que debe tener una iglesia bíblica o una iglesia de sana doctrina. ¿Está bien? Póngase de pie si ya encontró Isaías 55, verso 10. Isaías 55, verso 10. Algunos ya se lo saben de memoria, pero bueno, vamos en reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. ¿Qué dice Dios en el verso 11? Así será mi palabra, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié, en aquello para lo que la envié. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias, eterno Dios, por el privilegio, Señor, de tenernos aquí en tu casa, en esta nueva misión, Casa de Oración Orem Provo, Señor. Bendice tu palabra, ábrenos el entendimiento y guíanos, dirígenos, instrúyenos conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. ¿Qué deberíamos de esperar, ¿no?, de una iglesia bíblica, de una iglesia de sana doctrina? Hace más de 8 años le hacíamos esa pregunta al pastor Chuy Olivares. ¿Qué debemos de esperar? ¿Verdad? Porque en Utah pues tenemos muchos años congregándonos, pero desafortunadamente con esa serie que nos dio tanto en Oregon como en Seattle, nos dimos cuenta que estábamos fuera del lugar en cuanto a lo que debíamos de esperar como miembros, ¿verdad?, o como iglesia. Entonces en algunos iglesias se espera que haya retiros, ¿verdad?, y expulsiones de demonios. Bueno, pues Jesús también expulsó a algunos, ¿no? Pero no es la esencia. En otros se espera que haya filosofía y pues buena retórica. Bueno, pero no, eso no lo es todo, ¿verdad? En otros se espera que haya pues una pantalla luminosa y buen equipo de sonido y pues buenas cámaras de humo, ¿no? Pero tampoco lo es todo. En otros se espera que haya un edificio bien ubicado y pues bueno, bien remodelado y presentable, ¿no? Pero eso no lo es todo, ¿cierto? No lo es todo. En otros pues se espera un buen predicador con una buena apariencia, ¿verdad?, como tipo Saúl, de ciertas medidas, estatura, buen porte y carismático, ¿no? Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. En otros pues se espera definitivamente que le hablen que va a prosperar y que lo motiven para vivir su mejor vida aquí y ahora, ¿no? Y que tenga una vida feliz. Pero bueno, eso no lo es todo, ¿no? De acuerdo a la predicación de Jesús. Jesús no vino para darnos una mejor vida aquí, ¿verdad? Una mejor vida allá. Una mejor vida en la eternidad. Jesús no se preocupó por un edificio grande, bonito, remodelado. Él predicaba al aire libre, ¿cierto? Porque de esos edificios bonitos pues lo corrían, ¿cierto? De las sinagogas, lo corrían. Jesucristo no se comprometió tampoco a usar libros de metodología y crecimiento, ¿verdad?, al éxito de su congregación. Él no hizo eso. Inclusive, él cuando comenzó su ministerio, comenzó con la palabra, ¿cierto? Porque hoy se cumple, dijo él, lo que dice la Escritura, Isaías. ¿Y qué decía la Escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, él empezó su ministerio con la Escritura. Entonces, ¿qué debemos de esperar de una iglesia, una misión, ¿verdad?, que sea conforme a la palabra de Dios? La iglesia, en primer lugar, debe enseñar que ningún libro, ¿verdad?, ningún libro, fuera de la Biblia o enseñanza, o inclusive una tradición, porque a veces se meten las tradiciones, como la iglesia popular, ¿cierto? O sea, es más fuerte la tradición que la palabra de Dios. En aquella conferencia en Seattle, el pastor Chuy nos hizo una pregunta. ¿Habrá algo más fuerte que la palabra de Dios? ¿Verdad?
Marco estaba enfrente y yo estaba atrás. Y, a ver, joven, le pregunta, ¿cuántos años tiene? Le dice a Marco, pues ya hace más de 8 años, era más jovenazo, ¿no? Y le dice, ¿habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? Y la pregunta es la misma ahorita, ¿no? Y bueno, todos dijimos, no. Y luego en esa conferencia el pastor Chino nos contesta, pues déjenme decirles que sí. Sí hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Y es la tradición. Por la tradición, muchos de la iglesia popular no vienen al entendimiento de la palabra. No buscan el entendimiento de la palabra, sino por tradiciones. Jesús mismo reprendió a los ancianos de su época, ¿verdad? Porque se guiaban por las tradiciones más por encima que la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces sí hay algo, ¿no? Pero ¿qué identifica a una iglesia bíblica, a una misión bíblica? ¿Qué es lo que la identifica? ¿Qué se debe esperar de una iglesia que glorifique a Dios? ¿Qué se debe de esperar? Bueno, deberíamos de esperar algunas de las siguientes marcas, que cada uno de estas marcas será un tema. ¿Está bien, hermanos? Número 1, compromiso con la palabra de Dios, ¿cierto? Jesús siempre tuvo eso. ¿Recuerda la tentación en el desierto con Satanás? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Jesús tenía un serio compromiso con la palabra de Dios. ¿Recuerdan? De hecho, fue con la palabra de Dios como venció la tentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe esperar? ¿Lo anterior que ya mencioné? No, de ninguna manera. Número 1, compromiso con la palabra de Dios. Número 2, en los temas que vamos a mirar, Cristo como el fundamento de la iglesia. Creo que eso es básico, ¿no? Y fundamental e importante, ¿verdad? En otras partes, bueno, vas a ver lo que diga el apóstol, ¿no? Lo que diga el apóstol. No, Cristo como fundamento de la iglesia. Eso se debe de esperar. Número 3, de lo que se debe de esperar, claridad doctrinal, ¿cierto? Claridad doctrinal. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Tengo que hacer tantas obras o qué pasa? ¿Me pierdo? ¿No me pierdo? Claridad doctrinal. Número 4, de lo que se debe de esperar, discernimiento espiritual, ¿cierto? Poder discernir entre lo que es bíblico, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿cierto? Eso se debe de esperar en el tema número 4. Tema número 5, santidad en sus miembros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿para qué nos reunimos si no vamos a andar en santidad? Entonces, 6, oportunidad para el servicio a la iglesia, ¿cierto? Se debe esperar que haya oportunidad para el servicio de la iglesia. Número 7, integridad en el liderazgo, integridad moral, integridad sexual, integridad en finanzas, ¿cierto? Se debe de esperar. Número 8, disciplina eclesial. Se debe esperar que una iglesia, ¿verdad?, expresar la doctrina, tenga disciplina en los miembros. Porque dice Hebreos que es a través de ella como somos identificados como hijos. Y al no haber disciplina, seríamos, bueno, lo dice Dios, no yo, bastardos, ¿cierto? Entonces, todo esto son marcas distintivos que se debe de esperar de una iglesia, ¿verdad? Que el fundamento es la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar el tema número 1, compromiso con la palabra de Dios. Compromiso con la palabra de Dios. En esto estamos diciendo que la prioridad de cualquier iglesia debe ser enseñar la palabra de Dios. Esa es la prioridad. Por la palabra de Dios es como crecemos espiritualmente, ¿cierto? O con los métodos triunfalistas, no. Por la palabra de Dios es como distinguimos entre el bien y el mal, ¿cierto? Por la palabra de Dios. La homosexualidad y el orden y diseño que Dios tiene. Distinguimos entre el bien y el mal, ¿sí? Por la palabra de Dios es como nos alimentamos espiritualmente, ¿cierto? Por la palabra de Dios es como nos equipamos para las batallas con Satanás. La verdadera guerra en la mente. Los dardos del enemigo. En la palabra de Dios es donde basamos nuestras vidas, ¿cierto? Es en la palabra de Dios donde basamos nuestras vidas. Entonces la iglesia debe esperar que se enseñe la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que Pablo le dijo encarecidamente a Timoteo
Eso es precisamente lo que el pastor Chuy nos dijo encarecidamente a nosotros el día que estuvimos en sus conferencias. 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1 al 2, usted conoce el verso, pero no nos debemos de olvidar del compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4:1. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. O sea, pongo a Dios de testigo, ¿verdad? Él está de testigo en cuanto leas esta carta, en cuanto leas estas palabras, ¿verdad? En cuanto yo estoy escribiendo, Dios está de testigo. O sea, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su carne. Y luego le agrega, que prediques la palabra, ¿no? Esa debe de ser nuestra prioridad. Compromiso con la palabra de Dios. Y le sigue diciendo que instes a tiempo, y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y le agrega algo muy importante, y doctrina, claridad en la doctrina, el compromiso con la palabra de Dios. Entonces, la iglesia no está llamada a ofrecer un entretenimiento, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo, mucho menos una exhibición o show, ¿cierto? Está llamada a predicar la palabra de Dios, está llamada a tener compromiso con la palabra de Dios, con toda paciencia, es verdad, pero también con doctrina. Entonces le dice Pablo que prediques, y esta palabra prediques es del griego, keruso, con doble S, cada kilo, keruso, que esto significa, hermanos, proclamar públicamente, predicar verdad divina, predicar el evangelio, pregonar, que Noé era un pregonero de justicia, ¿cierto? Noé fue un pregonero de justicia, públicamente le dijo a todos los de su época. Proclamar entonces y divulgar. ¿Qué hicimos ayer? Bueno, ayer salimos a evangelizar aquí en los alrededores, andábamos en las tiendas hispanas y centros comerciales, y eso es lo que hicimos, proclamar, pregonar. Bueno, ¿vinieron almas a Cristo? Bueno, sí, me tocó orar por 2 personas. Uno, estábamos en una tienda llamada El Mexicano, no es promoción, pero estábamos allí, luego yo me esperé en la esquina y un hombre estaba sentado después de comprar, y llego y le pregunto, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando él era el chofer, esperando a mi amigo que no entiendo por qué se llevó la llave del carro. Estoy esperando aquí, yo soy el que manejo, no entiendo por qué se llevó la llave. Entonces, tú sabes, ¿no? Yo sí sé por qué. ¿Cómo está tu situación? ¿Algún problema, desánimo, situaciones difíciles que estás pasando en tu vida? ¿Te gustaría que orara por ti? Él se entristeció, cerró sus ojos, ¿verdad? Y empecé a orar por él. Yo sí sabía por qué él, siendo el chofer, se le olvidó la llave, el otro se la llevó. Yo sí sabía. Después nos fuimos a un centro comercial donde hay un gimnasio, tiendas, restaurantes y todo. Y caminando por allí miré a un hombre desesperado, moviendo su cabeza para un lado y para otro. Entonces voy desde casi una cuadra, rápido, con paso rápido, me le acerco y lo saludo y me presento. Mi nombre es Juan, ¿cómo estás? Y pues para mi sorpresa, pues no hablaba español, era un hombre blanco. Pues como ustedes saben, yo hablo inglés, ¿verdad? No hablo. Entonces me acerco y lo saludo ya en inglés, hago mi esfuerzo, saco de lo que he recibido. Y entonces le digo, oye, te veo desesperado, ¿necesitas oración? Sí, me dice, ¿puedes orar por mí? Entonces me acerco a él y le digo, ¿y cuál es tu situación? Me dice, estoy en una droga que se llama meth. Dice, mi esposa también, mis hijos están mal, he perdido mi hogar, mi casa, la perdí mi trabajo, tengo problemas financieros, así con desesperación, tengo problemas financieros y de adicción. ¿De verdad? Sí. Le digo, ¿tú crees que Dios te puede ayudar? Dios puede restaurar tu esposa, tus hijos, y Dios te puede bendecir de una manera que puedes otra vez tener un hogar. Sí, yo sé que sí. Yo soy cristiano, soy de Memphis, Tennessee, allá nací. Allá hay muchas iglesias en Memphis, Tennessee. Dice, y sé que Dios puede hacer eso.
Luego me hace una pregunta, ¿Dios te envió? Y le digo, definitivamente Dios me envió. Yo te miré desde casi un bloque y me apresuré corriendo para alcanzarte. Definitivamente Dios me envió. Entonces me dice, he sido adicto a estas drogas. Y mira, se levanta el pantalón. Se lo levanta y me empieza a mostrar unas llagas oscuras, llagas podridas en sus pies, así, redondas, sumidas hacia adentro, entre sus huesos. Y Dios me quebrantó tanto, me dio tanta tristeza y dolor verlo. Exhorta, anima. Y entonces, que empiezo a orar por él, me arrodillé, le toqué los pies, las partes podridas que tenía, y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. El hombre nomás lloraba, lloraba, y luego ya después me dice, muchas gracias, yo sé que Dios va a hacer lo que me dijiste. Y Dios me dio una palabra, ¿no? Le digo, en menos de un año, mirarás los milagros en tu hogar, en tu esposa, en tus hijos y en ti. En no más de un año vas a mirar los milagros y yo te voy a volver a ver. ¿Por qué dije eso? Porque ya me ha pasado en otras ocasiones lo mismo, y al año los vuelvo a ver. Entonces, definitivamente Dios te guía, ¿verdad? Pero ¿cómo lo guía? ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces, que prediques, o sea, pregonar, ¿verdad? Decirle a la gente que venga, así comenzó Jesús su ministerio, ¿verdad? Libertar a los cautivos, a dar las buenas nuevas a los perdidos. Entonces, que prediques, que pregones, que no te olvides que esa es la misión de la iglesia. Y número 2, le dice Pablo en este verso de 2 Timoteo 4:2, le dice que instes a tiempo. En la palabra instes del griego es epistemi. Eso significa pararse sobre, epistemi, pararse sobre. Yo estoy parado sobre el altar, ¿cierto? Y nadie me puede discutir. Estoy parado sobre el altar y sobre el altar. Entonces, que aquí Pablo está diciendo a Timoteo, párate sobre la palabra. Párate sobre la palabra. Eso es lo que está diciendo, la idea, la connotación. También esta misma palabra, instes, significa literalmente acercarse y acudir. Entonces Pablo está diciendo, acércate a la palabra, acude a la palabra, y también significa arremeter, arremete con la palabra, arremete con la palabra. Que prediques a tiempo, que arremetas con la palabra, que acudas a la palabra, que te acerques a la palabra, que estés parado sobre la palabra. Y luego también le dice a tiempo, que esto es la palabra eukairos, del griego, que significa oportunamente. Entonces va a haber ocasiones donde tenemos que usar la palabra oportunamente, como lo hicimos ayer en el evangelismo. Estás viendo a alguien solo, el Señor te pone algo en tu corazón, ve, arremete, insta, ¿verdad? Ve. Entonces tenemos que hacer algo así. Y luego después le dice redarguye, en la parte central del verso, la parte C, le dice redarguye. Esta palabra es alenjo, del griego, alenjo, que significa refutar. Redarguye, significa refutar, amonestar. ¿Qué hace un árbitro, hermanos? Amonesta. Cuando va mal el juego, amonesta. Cuando se brincan las reglas, amonesta. Cuando no se cumplen las reglas del juego, amonesta. Es el trabajo, ¿no?, de un pastor. Hay reglamentos en todas las áreas, hay requisitos en todas las áreas, y se tiene que amonestar cuando no se está jugando conforme a las reglas. Pablo dijo eso, ¿verdad? Yo no golpeo al aire. No, yo no golpeo al aire. No vaya siendo que yo siendo orando vaya a ser descalificado. Entonces yo de esta manera corro. Yo de esta manera empiezo a decir, o sea, entonces eso significa aquí, ¿verdad? Redarguye, refuta, amonesta. Convence también significa convence. Ahora, ¿cómo? Con la palabra. Refuta con la palabra. Amonesta con la palabra. Y después dice reprende. Reprende. Que esta palabra reprende del griego es epitemao. Epitemao también se traduce como imponer sobre, o sea, imponte sobre. Significa también reprender, significa prohibir, o sea, prohíbe conforme a la palabra. Pregunto yo, ¿el adulterio está prohibido? Definitivamente. ¿Quién lo dice? La palabra. ¿La homosexualidad es un pecado? Definitivamente, indiscutiblemente. ¿Quién lo dice? La palabra.
Entonces Pablo está teniendo esta connotación en este verso. Reprende, o sea, prohíbe. También dice después, exhorta, casi al final, dice exhorta, y esto es la palabra parakaleo, ¿verdad? Exhorta, que parakaleo significa rogar, alentar. ¿Qué hice ayer con estas dos personas? Rogué que dejen la droga. Le decía yo a esta persona, Dios te está dando la oportunidad y el poder y te está dando autoridad para cuando estés enfrente del meth, de la droga, tú aprendas a decir no. Cuando venga la tentación, tú vas a decir no. Cuando estés, ¿verdad?, cerca de toda esa cosa que no puedes dominar, tú vas a aprender a decir no. ¿Por qué? Porque en decir no hay un poder tremendo. En esas dos letras, en esas dos rotundas letras hay un poder tremendo. En saber y decir no. Por ejemplo, José dijo no a la tentación, ¿cierto? De la mujer de Potifar. Dijo, no, ¿cómo haré yo este gran mal delante de Jehová? No. ¿Qué dijo la reina Basti? No. Cuando el rey Tajerjes pidió que se desnudara. No. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces Dios te va a dar esa capacidad, ese poder de aprender a decir no. No a la tentación, le decía ayer. Exhorta, entonces consuela. Eso fue lo que hice, ¿no? Lloramos juntos, consuela. Entonces, y todas estas actividades, en cuanto a predicar, instar a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, reprender o exhortar, todas estas actividades del predicador deben ser con la palabra y debe incluir paciencia y qué más, y doctrina. Estamos viendo el tema número 1, ¿no? Compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué debe esperar un miembro de la iglesia? ¿Qué debemos esperar de una misión bíblica? Compromiso con la palabra de Dios, ¿cierto? Compromiso con la palabra de Dios. La iglesia entonces debe enseñar que ningún libro, fíjate bien, que ningún libro fuera de la Biblia o enseñanza o tradición puede tomar el lugar de la palabra de Dios. Ningún libro, enseñanza o tradición puede tomar el lugar de la palabra de Dios. Ninguno. Eso debe enseñar la iglesia, eso debe esperar el miembro. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra es autoridad. Vamos a mirar algunos versos bíblicos donde la palabra tiene autoridad. Por ejemplo, número 1, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55:10, lo leímos al comienzo, dice en el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, ¿qué hermano? ¿Qué dijimos? Vacía, ¿no? Sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Entiende? ¿Por qué debemos, ¿verdad?, tener compromiso con la palabra de Dios? Porque es autoridad y no vuelve vacía la palabra de Dios. Número 2, porque la fe viene por el oír. Somos salvos por fe, ¿cierto? Somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe, por supuesto. Somos salvos por fe. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Estamos viendo la autoridad de la palabra de Dios. Así que, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿qué hermanos? La palabra de Dios. ¿Ves? Una misión bíblica debe tener compromiso con la palabra de Dios. Vamos a mirar después los temas que ya mencioné. Y número 3, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué más? Y es eficaz. ¿Por qué debemos tener compromiso con la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A todos nos ha pasado, estamos sentados ahí enfrente y el predicador dice, pero ¿quién le dijo? ¿Y cómo sabe que yo soy esa persona?
y te pones en duda. Entonces haré esto, pero me está diciendo la palabra que no lo haga, que lo evite. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? Porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Sí? A veces estás desesperado, estás angustiado, estás triste, y viene una palabra, ¿no?, de ánimo, de consolación. Y luego, sientes que te avivas otra vez, te conforta, te da descanso, es tu bálsamo. Y luego dices, ¿por qué? Si esta vez sentía mal, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es eficaz. Entonces es con la palabra como Jesús derrotó a Satanás, como ya lo decía anteriormente, en el desierto. Escrito está y escrito está. Entonces, número 4, porque la palabra, porque por la palabra nacemos de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué debemos tener compromiso con la palabra de Dios? Porque es por la palabra como nacemos de nuevo. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y esto es bien interesante, ¿no? El nuevo nacimiento. Porque el que no naciere de nuevo, pues no puede entrar al reino de los cielos. Es vital, importante. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, no, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Forever and ever, ¿verdad? Entonces, para siempre vive y permanece. Hace unos 7 años estaba dando yo un discipulado, ¿verdad?, con la primera misión que comenzamos en Salt Lake City, Casa de Oración Salt Lake City. Y entramos a un edificio, el primer edificio que rentamos, 3,000 pies. Y estábamos allí, teníamos las mesas y estaba yo dando precisamente este tema acerca de la doctrina del nuevo nacimiento. Y de repente, ¿no?, ya que al terminar, escucho, pues yo agarré mis cosas, gracias hermanos, oramos para despedirnos, como acostumbramos. Y empecé a orar y pues ya me despedí, pero luego empiezo a escuchar lloros, gemidos. Y una persona, todos se pararon, menos una persona, y estaba con la cara, su rostro hacia abajo en la mesa, y llorando, y llorando, y llorando. Y luego pues yo la espero, los otros empiezan a platicar y todo, la espero, y luego le digo, hermana, ¿todo está bien? ¿Está bien usted? Y luego me dice, para ser exactos, la hermana Vero Limón, ¿verdad?, que todavía es servidora en Salt Lake City, ya tiene más de 7 años. Y entonces le digo, ¿todo está bien? Y me dice, pastor, dice, usted tal vez, no sé cómo explicarle, pero he nacido de nuevo, acabo de nacer de nuevo, dice. No puedo, ¿verdad?, dejar de tener ese gemido, llanto, porque Dios me ha hecho nacer de nuevo ahorita con la palabra que usted expresó. Pregunta es, ¿la palabra era del pastor Juan Torá? ¿Mía? No, de ninguna manera. Entonces, aquí está diciendo Pedro, en 1:23, siendo renacidos. Todo el re significa que comienza de nuevo, ¿verdad? Es renacido. En otras palabras, nacidos otra vez. Eso es lo que es, ¿no? Renacidos, no de simiente corruptible, como la de Adán, sino incorruptible, como la de Cristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cada uno de ustedes ha sido nacido de nuevo por medio de la palabra, o por la metodología, ¿no? Psicología tampoco, filosofía menos. Entonces, por la palabra de Dios, ¿no? Y aquí estás desde tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? 10, 15, 30, 40 años en el Evangelio, pero por la palabra has sido renacido. Y a veces quieres despegarte, y a veces quieres desobligarte, pero ya no puedes, ¿verdad? Había como un fuego dentro de ti, ¿no? Como Jeremías, que a veces quiere decir, ya no iré a la iglesia, ya no serviré, ya no haré esto, ya no. Pero de repente, ¿verdad? Como fuiste renacido, amén, por la palabra de Dios, Dios viene, pone otra vez, le da ese espíritu de poder, te fortalece, y ya estás otra vez, como Caleb, a los años, ¿no? Tengo vigor, tengo fuerza, dame ese monte, ¿sí? O sea, con la misma actitud de que cuando salió a conquistar, ¿no? Junto con los 10, y solamente 2 quedaron, ¿verdad? Josué y Caleb.
¿Pero por qué? Porque renaciste por la palabra de Dios. Esa es la razón. Y número 5, ¿por qué debemos tener compromiso con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice el Señor: santifícalos en tu palabra. Muy rápido, el tiempo apremia. Santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Verdad? ¿Qué es verdad? Bueno, ahorita en el mundo relativo, pues dice, tu verdad es tu verdad y la mía es la mía, ¿no? Hay verdades relativas, estamos bajo un gobierno relativo. ¿Qué es un gobierno relativo? ¿Verdad? Bueno, aquel que hace como ley que el matrimonio ya no es matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Aquí es un gobierno relativo. Bueno, aquel que va en contra de la naturaleza y el razonamiento, que es aprobado el aborto en cualquier circunstancia, o gusto, o preferencia, ¿verdad? O sea, ya no hay verdades. La verdad es que la mujer fue diseñada para procrear, ¿verdad? La verdad es que el matrimonio, Dios dijo, dejará el hombre, ¿verdad?, a su padre y a su madre, o sea, varón y hembra, y unirá a su mujer, no a otro hombre, ¿cierto? O sea, esa es una verdad en la Biblia, pero ahora estamos bajo una ola de relatividad. Entonces, ¿qué es verdad?, les dijo Pilato. Recuerden que el espíritu de Pilato está en las universidades, en las escuelas, en las agencias de gobierno, inclusive en las iglesias. El espíritu de Pilato, con un tono, ¿verdad?, despectivo, despreciable y burlesco. ¿Qué es la verdad? Porque para mí lo que está bien, y para ti no. No. Tenemos que tomar como verdad lo que diga Dios. Amén. Entonces, yo soy, ¿verdad? Dice allí, tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Aquella realidad existente. ¿Qué es verdad? ¿Verdad? La evidencia real de algo o alguien. Eso es verdad. Jesús es la evidencia real de algo, de alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios en carne. Jesús es la realidad de las cosas. Y número 6, la palabra de Dios es alimento para el hombre. ¿Qué es la palabra de Dios? Alimento para el hombre. Mateo 4:4 dijo, él respondió y dijo, Jesús, escrito está en la tentación. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿toda qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Es alimento para el hombre, la palabra de Dios. Y número 7, estamos mirando, ¿verdad?, el punto de la autoridad de la palabra, pero también por qué debemos tener compromiso con la palabra de Dios. Número 7, porque la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿cierto? ¿Por qué debemos tener compromiso? Porque la palabra es inspirada por Él. Segunda de Timoteo 3:16 dice toda, no una cuanta, sino que dice toda la escritura es inspirada por Dios, toda, ¿verdad? El soplo de Dios, el zoe de Dios sobre los escritores, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra. Dios habla hoy, 2 Timoteo 3:16, dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para reprender, para corregir y educar a una vida de rectitud. ¿Cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere, no? Corregirnos a una vida de ¿qué? De rectitud. Toda la palabra. Y número 8 y última, la palabra de Dios no es palabra de hombres. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios no es palabra de hombres. Es triste ver que ya muchos no llevan la Biblia y hablan la Biblia, ¿no?, cuando predican. ¿Y qué se explica entonces? La palabra de hombres. ¿Y qué se enseña entonces? La palabra de hombres. Entonces es importante el compromiso con la palabra de Dios, porque punto número 8 y último, ¿verdad? La palabra de Dios no es palabra de hombres. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, damos gracias por la iglesia de Tesalónica, damos gracias por la iglesia de Salt Lake City y de todas las regiones, de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué recibieron? La palabra de Dios que oíste de nosotros, que oíste. La recibiste no como palabra de hombres,
no como palabra de hombres, sino que según es verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué actúa? La verdad. En nosotros los creyentes. ¿Qué actúa en nosotros? La palabra de Dios. En nosotros los creyentes. Los que no son creyentes, pues bueno, que sigan, ¿verdad? Con sus métodos. Los que no son creyentes, pues que sigan, ¿no? Con otras filosofías o otras cosas que son más importantes que la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y recalcar y refrescar que debemos tener compromiso con la palabra de Dios. Eso fue nuestro encargo, ¿no? Hace ya más de 8 años, por medio del pastor Chuy Olivares y por medio de toda la mesa directiva también. Entonces, tener compromiso con la palabra de Dios. El pastor Chuy Olivares y los hermanos que están aquí presentes, que se congregaron, ¿cuántos años en Casa de Oración? 30. Como 30 años ellos se congregaron en Guadalajara, Casa de Oración Guadalajara, al hermano Sergio, Beto, su esposa, y ellos son testigos del hermano Pablo Hunter, ¿sí? Son testigos, no un misionero nacido en Phoenix, Arizona, un área, bueno, yo la conozco esa área. Y este misionero Pablo Hunter, del cual fue el mentor del pastor Chuy, él siempre traía la palabra de Dios en su mente, ¿no? Y no hablaba, según los testimonios, de otras cosas como política, deporte, etc., sino de la palabra de Dios siempre. Ustedes lo conocieron, ¿no? A ustedes les tocó convivir con él, platicar con él, ¿cierto? Entonces, este anciano, que de alguna manera siempre fue alguien vigilante a la palabra de Dios, que la palabra de Dios la estuviera de prioridad en casa de oración. Ya casi al morir, casi para morir, él le dejó un encargo al pastor Chuy, ¿cierto? Le dejó un encargo, ¿no? Ya después de tantos años, el pastor Chuy también, bien con sabiduría, conocimiento, entendimiento, aplicación, todo, ¿no? Pero aún así, el buen mentor tenía el mismo corazón que Pablo a Timoteo. Y Pablo escribe segunda de Timoteo. Quiero que vaya a 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Pablo escribe esta última carta estando en prisión a escasos 21 días a 25 días de su muerte. En sus últimas 3 semanas de vida, el apóstol Pablo escribe estas palabras a Timoteo, ¿verdad? Y escribe lo que ya leíamos al principio, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Todo eso se lo escribió a 21 días de su ejecución, y luego le da la razón por qué debe predicar la palabra de Dios. Le da la razón al terminar al comienzo del capítulo 4, 2 Timoteo 4:3. Porque, ayúdame a leer, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esa es la razón de por qué el pastor Hunter le escribió la carta al pastor Chuy. Y entréguensela y díganle, ¿verdad?, de sus labios y de mis palabras, recítenlas, que predique la palabra de Dios. Ha venido unas 4 veces el pastor Chuy, hemos platicado bastante en esas 4 veces que lo he tenido. Y me acuerdo que en una de esas él me decía, o más bien yo le preguntaba, pastor, y deme consejos, ¿no? Usted como pastor, yo como pastor que estoy comenzando, tengo algunos años, deme algún consejo, el mejor consejo que usted me pueda dar. Y luego se me queda viendo, ¿verdad? Estamos comiendo cóctel ahí de mariscos, no es antojo, ¿eh? Entonces se me queda viendo y me dice, mira, estaba el pastor Tony, lo invité, vamos. Y me dice, mira, tú solamente, el mejor consejo que te puedo dar es predica el evangelio. Amén. Predica el evangelio. Hay un solo evangelio. Amén. Predica el evangelio, aunque algunos lo quieren perturbar, pero tú predica la palabra, predica el evangelio, es todo lo que te puedo decir y no le puedes sacar más. Esas son las palabras con las que murió el pastor Hunter. Dile a Chuy que predique la palabra.
compromiso con la palabra de Dios. Tenemos que tener el mismo espíritu, la misma mente, el mismo ánimo, la misma urgencia. Tenemos que tener el mismo ímpetu, que prediques la palabra de Dios. Entonces, porque vendrá tiempo, o sea, indiscutiblemente, y los tiempos son estos, y se ha cumplido, como dijo Jesús, estamos en esos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. Concluimos, pues, que la iglesia debe enseñar que ningún libro fuera de la Biblia, enseñanza o tradición puede estar por encima de la palabra de Dios. ¿Cierto? Concluimos con eso. ¿Por qué? Porque dice, como dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, para siempre. Póngase de pie y vamos a orar. Séquese la hierba, o sea, la vida del hombre es como la hierba del campo. Séquese una generación, duérmase una generación y venga otra y otra y otra de los siglos, entre los siglos, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Sí, permanece para siempre. Que ese sea el compromiso, ¿verdad?, de esta nueva misión, hermanos. ¿Está bien? Y cada uno de ustedes tenga un compromiso de orar también por esta misión, conforme a lo que Dios nos dijo hoy. ¿Está bien? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa, recitando, Señor, tus palabras, tus palabras. Gracias, Señor. Señor, gracias por las almas las que oramos ayer, Señor. Ponemos en tus manos, por cada uno de los trataditos que ayer, Señor, fueron repartidos. Tu unción, tu espíritu, Señor, le dé vida. Resalten esas palabras que están escritas allí, cuando ellos, Señor, los reciten, los lean. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, y entendemos que tú vas a hacer tu obra y vas a avivar tu obra en medio de los tiempos difíciles, porque el tiempo es y se ha cumplido, Señor, donde muchos no aceptarán, Señor, tu palabra, pero tú siempre tendrás un remanente. Puede no ser grande como los peces que sacaste de la red, que sin duda se quedó un gran número dentro del océano, y solamente una mínima parte salió en tus redes. Señor, en tus redes y en tu nombre ponemos esta misión, Señor. Sabemos que no serán muchos, tal vez, conforme al número que existe de habitantes, pero que sean llamados por ti, Señor, los que vengan, que tú le pongas convicción, Señor, de lo que tú quieres hacer con ellos en sus vidas, pese al tiempo que tengan, sea poco, sea mucho. Tú no has terminado la obra tuya en ellos, en ninguno de nosotros. Todavía, Señor, no tenemos méritos, todavía estamos en ese grado, Señor, de ser candidatos solamente a ser siervos inútiles, Señor. Todavía no llegamos a eso. Pero te pedimos, Señor, que tu gracia, tu sabiduría sean con nosotros para que podamos hacer la obra como dice tu palabra, Señor. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas. Bendecimos a todos aquellos que han de venir, que has de traer. Y gracias, Señor, te damos por darnos este lugar que es para adorarte y para aprender de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.